Esta sociedad, aunque dividida en capas sociales y en grupos de intereses opuestos, poseía, sin embargo, en su apocalíptica ideología, un potente factor de unidad social. El vínculo mexica adquiría, desde su misma infancia, un sentido de la misión colectiva dentro de un mundo que oscilaba al borde de la destrucción. De sus predecesores en Mesoamérica, los mexicas habían heredado el concepto de mundos creados y destruidos en repetidos cataclismos. Cada uno de estos mundos sucesivos era dominado por su propio sol que se eclipsaba con violencia. Un sol del agua había sido devorado por una inundación. Un sol del jaguar, de la noche y de la tierra murió cuando el cielo cayó sobre la tierra. Un sol de la lluvia o del fuego se consumió a sí mismo cuando el fuego cayó del cielo. Un sol del viento fue destrozado cuando un huracán barrió la tierra. Listos para combatir a las fuerzas del mal, los mexicas estaban destinados a defender al quinto sol, el sol que había de perecer en medio de los temblores. En la gran guerra librada para sostener al cosmos, los mexicas se consideraban como combatientes del lado de la luz, del sol, del valor, de la bravura, de la sobriedad y del dominio sexual, en contra de las fuerzas de la noche, de la tierra, de la cobardía, de la embriaguez y de la incontinencia sexual. Para poder mantener al sol en su cielo, debían hacer continuas guerras y sacrificios humanos. Solamente un esfuerzo militar ininterrumpido podía retrasar aquel día final en el cual el cielo actual de los acontecimientos llegaría a su fin y en el que el mundo se desintegraría en medio de un cataclismo cósmico. El sacrificio humano es un fenómeno cultural recurrente. Muchas veces, en los momentos de crisis humana, los hombres no saben encontrar para sus dioses otro presente mejor que un miembro de su propia especie. No obstante, entre las culturas que permitían los sacrificios humanos, los mexicas representaban un caso único. Ningún otro pueblo sobre la tierra ha juzgado necesario inmolar cada año millares de víctimas para asegurar el equilibrio celeste. Es cierto que los sacrificios vienen de muy atrás en la historia de Mesoamérica. Los mexicas probablemente heredaran esa costumbre de sus predecesores toltecas. También es probable que la población del territorio mexica hubiera sobrepasado la capacidad de la tierra para producir alimentos, hipótesis basada en las repetidas hambres del siglo XV, cuyo recuerdo se ha perpetuado. Ni el excedente de población ni la costumbre serían, sin embargo, suficientes para justificar esta fanática obsesión de sangre y de muerte. Hasta hoy, ningún antropólogo con conocimientos psicoanalíticos o psicoanalista con conocimientos de antropología ha intentado explicar la personalidad mexica. Empujado por indignidades, unas imaginarias y otras reales, cruel consigo mismo y con el prójimo, peleando contra la fatalidad y sin embargo atraído por ella, como la víctima fascinada de una serpiente, obsesionado por presagios, el guerrero mexica constituyó una especie radical entre los posibles tipos psicológicos, siempre preocupado por el cumplimiento de las profecías de destrucción y en espera de una catástrofe inminente. Aunque Colibrí Zurdo seguía siendo el dios favorito de los mexicas, también adoraban a otros. Adoptaron a Espejo Humeante de los toltecas, que les habían precedido en la conquista del valle, identificándolo frecuentemente con Colibrí Zurdo. Adoptaron a Tlaloc, el que hace crecer las plantas, a su cortejo de dioses de la lluvia y a una cantidad de diosas locales de la tierra y de la fertilidad, quienes presidían la reproducción humana y vegetal. La gran diosa de la tierra y de la fertilidad que los mexicas copiaron de las poblaciones de Lenga o Azteca, de la costa del Golfo, así como las plumas de la serpiente emplumada decoraban la cara de Tlaloc bajo su aspecto del dios de la fertilidad. Estas complejidades tan desesperantes
y que tanto intrigan al especialista moderno, no interesaban en modo alguno al simple ciudadano o al campesino que cultivaba sus campos bajo la vigilancia de un inspector mexica, en los estados de Puebla o de Morelos. El campesino o artesano adoraba a la diosa local de la tierra, la señora de la falda de serpientes, la mujer serpiente o Nuestra Señora Madre. Exactamente como en nuestros días se venera a Nuestra Señora de los Remedios o a la Virgen de Guadalupe, sin preocuparse mucho por saber si estas divinidades representaban a la misma diosa o si alguna de ellas era una deidad distinta. Que la serpiente preciosa, al ser representada como espejo de obsidiana blanca, colibrí zurdo como espejo de obsidiana azul, el señor desollado como espejo de obsidiana roja y espejo de obsidiana negra, fueran espejos de obsidiana, diferentes de una deidad a la vez única y cuádruple. No era problema para el creyente común, sino para el especialista puntilloso en materia religiosa, y cuya línea intelectual y posición social elevaban este dilema al nivel de problema religioso importante. Paul Radin ha demostrado que en todas las culturas, aún en las más primitivas, existen hombres cuyo temperamento es esencialmente religioso y que se esfuerzan para obtener una imagen coherente e inteligible del universo. En todas partes, el sacerdocio ha traído a esta clase de individuos y no podemos dudar de que los mexicas se han enfrentado tanto a intelectuales como militares y políticos. Debieron plantearse preguntas sobre las relaciones que existían entre sus propios dioses y los dioses de los pueblos a los que habían vencido e invadido. Una solución consistía en transformar a los diferentes dioses en encarnaciones de otros, de forma que el dios desollado podía ser espejo de obsidiana en alguno de sus atributos. Lo mismo que Dios, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo pueden ser considerados por una parte encarnaciones de una misma divinidad y por otra tres personas distintas. Paralelamente a este proceso de crear un panteón sistemático o más sistematizado, hubo un intento de elaboración esotérica, en la cual el mismo símbolo podía servir para representar a uno o varios objetos, o un solo objeto podía ser representado por símbolos totalmente diferentes. Los objetos y los símbolos podían ampliar su alcance por el empleo de un concepto de dualidad que podía hacer que las cosas fueran mágicamente las mismas y, sin embargo, mágicamente diferentes. Así, la serpiente emplumada, en representación del planeta Venus, podía ser a la vez la estrella matutina y la estrella de la tarde, o bien podía dividirse mágicamente en dos divinidades gemelas, de las que la estrella matutina vivía en el este y era de color rojo, mientras que la otra, la estrella de la tarde, era asociada con el oeste y con el color blanco. El cielo de noche y la tierra eran, hasta cierto punto, opuestos y, sin embargo, mágicamente una sola y misma cosa, y por otra parte, los fenómenos terrestres podían relacionarse con los cuerpos celestes. Así, una deidad terrestre, la mariposa de obsidiana, también podía ser la luna. Los ciervos o los pescados podían ser estrellas. En esta forma era posible simbolizar la lucha de la luna creciente que se nutre de estrellas, presentando a la mariposa de obsidiana nutriéndose de corazones de ciervos. Este elemento esotérico de la religión de Mesoamérica recibió un fuerte impulso mediante la utilización de los símbolos religiosos para la adivinación. Según la adivinación practicada en Mesoamérica, ciertos días y el destino de los hombres nacidos en los mismos están relacionados con las diferentes direcciones del cosmos y con los animales, plantas, colores, con el bien y el mal, así como con los dioses y con sus complicados y respectivos atributos. Todo sistema de adivinación debe ofrecer alguna alternativa de interpretación para que se pueda ejercitar la facultad de predecir. En un pequeño pueblo, en la actual Guatemala, Todos Santos, Cuchumatán,
Los 30 curanderos y adivinos utilizan al menos 5 modos diferentes de adivinación, cada uno de ellos con diferentes sistemas de símbolos. Se trata de procedimientos en uso desde hace muchísimo tiempo en Mesoamérica. Así pues, las complejidades del panteón pueden muy bien haber sido reforzadas por las exigencias de la práctica adivinatoria. Finalmente, toda religión se presta a la interpretación y las diferencias en la interpretación son una de las causas del desarrollo religioso. Cuando fracasan los antiguos valores y los nuevos se apoderan de la imaginación de la gente, las nuevas ideas hacen necesarias nuevas fórmulas religiosas. Las formas de expresión empleadas pueden seguir siendo inmutables y expresar, sin embargo, un espíritu totalmente diferente. Cuando la sociedad mexica se consolidó y las tareas administrativas y comerciales se volvieron tan importantes como la guerra, se desarrolló toda una serie de cultos alternados que reflejaban la situación social. Hemos mencionado ya que la aparición en Texcoco del monoteísmo, el cual se centró sobre el culto de Tloque Nahuaque o Ipalnemohuani, el Dios del presente inmediato o el Dios a quien todo debemos nuestras vidas, sus equivalentes en Tenochtitlán, nunca tan desarrollados como en los dominios aliados a Colúas, eran interpretaciones del culto de la serpiente preciosa, las que, como el cristianismo, recomendaban una conducta pacífica y sobria, pero en el contexto de una cosmología militar dominante. En 1519, la llegada de los españoles encontró a la mayor parte de Mesoamérica unida bajo la égida de los mexicas. Desde su reducto isleño en la laguna de Texcoco, los ejércitos de estos últimos se trasladaban a regiones lejanas para reprimir revueltas en la costa del país montañoso del sur, en la vertiente del Pacífico o para proteger de los ataques de los mixtecas y de los zapotecas a la principal ruta comercial que conducía a la región de las tierras altas del sureste. Sin embargo, su poder resultó más aparente que real. Sería poco provechoso predecir lo que hubiera podido acontecer si los mexicas hubieran sido capaces de realizar su destino sin ser importunados. Quizá hubieran consolidado e integrado sus vastas posesiones de manera más eficaz y competente de lo que lo hicieron durante su breve periodo de dominio absoluto. Sin embargo, básicamente, los mexicas continuaron siendo poco más que una banda de piratas que efectuaban incursiones fuera de su gran ciudad para pillar y saquear, sometiendo a grandes territorios que les pagaban tributo, sin alterar en esencia la estructura social de sus víctimas. Los mexicas hubieran podido apoderarse de los dioses de los vencidos para encerrarlos en Tenochtitlán, obligando a contraer matrimonios políticos entre los reyes vencidos y el linaje de sus propios gobernantes. Hubieran podido, en el interior y en el exterior del Valle de México, dar tierras a sus nobles. Sin embargo, en la mayor parte de Mesoamérica, permitieron que las poblaciones conservaran sus costumbres y sus jefes tradicionales, y no recordaron a estos las obligaciones que tenían con Tenochtitlán. Se limitaban a invitar a sus súbditos a contemplar el espectáculo de los sacrificios en masa en su capital lacustre. Este dominio poco estricto sobre la periferia ejercido por un fuerte poder central recuerda más a los asirios del Medio Oriente que al Egipto faraónico o a los incas del Perú. Así como los ejércitos asirios incursionaban anualmente en las montañas persas y del Kurdistán o volvían de tiempo en tiempo a las ricas ciudades del Levante para saquearlas y retirarse enseguida hacia sus fortalezas del valle entre los ríos, los mexicas también preferían la incursión rápida a la ocupación permanente y la invasión para recoger tributos, en vez de una administración permanente. De este modo dejaron intactas las instituciones tradicionales de las poblaciones sometidas, pero fomentaron al mismo tiempo el odio a los vencedores, lo que los españoles observaron enseguida y no dejaron de explotar.
Los territorios sobre los que se extendía la dominación mexica no constituían una unidad. En el interior de los límites del imperio quedaban grandes zonas que o bien conservaban su plena independencia o no sentían el peso del poder mexica, sino en forma intermitente. Debido a ello, cerca de los mismos límites de su valle había dos estados, chichimecas, Tlaxcala y Metztitlán, enteramente independientes de los mexicas. Los mexicas rodearon a Tlaxcala y cortaron sus contactos comerciales con la costa, pero jamás la vencieron. No obtuvieron mejor suerte los mexicas en sus batallas contra el reino Tarasco, al oeste. A pesar de sus repetidas tentativas para forzar las defensas de los tarascos, siempre fueron obligados a retirarse ignominiosamente derrotados. Tampoco mantuvieron muy vigilada la gran ruta comercial que conducía a Guatemala y, aunque lograron sostener una serie de guarniciones a lo largo de la ruta que llevaba a Soconusco, rico en cacao, las tierras que estaban a los lados de esa ruta permanecieron en poder de los reyes mixtecas o zapotecas y no estaban sujetas, sino por muy débiles lazos, a las autoridades de los mexicas. Jamás penetraron en el Yucatán, de lengua maya. Allí, pequeños principados guerreros y herederos de dinastías emparentadas con los toltecas mantuvieron, cada uno por su lado, su independencia hasta la llegada de los españoles. En lo que se refiere a la organización política y social, estas pequeñas unidades imitaron las formas mexicas, con su jefe hereditario dedicado a los sacrificios humanos y a la guerra, con su nobleza monopolista, sus unidades de parentesco ficticio, formadas por nobles y por gente del pueblo, y sus esclavos. La dominación de los mexicas tuvo, pues, en sí misma sus limitaciones. No obstante, poseer una poderosa organización destinada a la conquista, fueron incapaces de triunfar sobre el carácter esencialmente insular de la sociedad de Mesoamérica. No lograron más que aterrorizar y someter temporalmente a los islotes que la constituían. Sembraron vientos y cosecharon tempestades. Como sociedad y como cultura estaban condenados a desaparecer por la violencia que ellos mismos habían engendrado. Así llegamos al final del capítulo 7 de este libro Pueblos y Culturas de Mesoamérica de Eric Wolf. Espero que te haya sido de utilidad y nos vemos y nos escuchamos en la próxima.